Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la llamada de Jesús que nos hace a cada uno de nosotros. Un llamado súper especial. ¿Por qué especial? Porque nos llama a cada uno de nosotros con nuestras características. Ciertamente que estos que ahora serán llamados, dice, los llamó apóstoles, porque apóstol significa enviado. Antes de llegar al apostolado, nos hizo discípulos, es decir, estos eran aquellos que le acompañaban a Jesús. El discípulo es aquel que tiene todo el oído atento a las palabras del Maestro. Es para aprender, ese es el discípulo, el que aprende, está en camino, en aprendizaje. Cuando aprendemos y cuando sabemos, ahí entonces podemos decir, bueno, ñande yaran de serenoi, hacia ave, ahí mande querer, ahí tande querer, con mis limitaciones. Fíjense que incluso, entre comillas, vamos a decirle así, hasta que Jesús se equivoca, porque le elige también a Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Pero ciertamente, vamos a algo más profundo, ¿verdad? Porque el número 12 significa la universalidad. 12 apóstoles, 12 columnas de la ciudad eterna. El número 12 siempre significa eso, queridos amigos. 12 canastas que volvieron a recogerse. Es decir, es la universalidad, es para todos y de todos. 12 por 12, 144.000. Quiere decir que los que se salvan son todos los que verdaderamente escuchan. Todos estamos abiertos y tenemos la posibilidad de la salvación. Da, es la 144.000 de los que salvados, sino que todos estamos, la universalidad. Antiguo Testamento, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 por 12, 144, miles, 144 miles. Bueno, queridos amigos, es tan interesante y tan importante leer y entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Primero Jesús sube a la montaña, oñembo eubebe lleva, oye yo veñan de yaran de y veñan de yara, shepetumo migena, sheru vaga pereimeva lleva, MS pepetu marangatu ay cuajanguaisha, con hace yo que fuera con a o guatase en diejina, y gato janguaisha con anga vive. O ñembo que se día lleva a oñón dive paro ñepunuro guata, el famoso oñón dive pa. Caminar juntos porque desde ahora los voy a hacer mis apóstoles, los voy a enviar delante mío a las ciudades, a los hombres, a las personas para que puedan anunciar tu mensaje, Señor. Y por lo tanto, Jesús, después de haber rezado, oye, la fuerza del Espíritu, ahora instituye, busca, llama a estos 12, y les da un nombre. Este es el nombre, ¿verdad?, que tenemos de cada uno de sus seguidores. Primero, a cada uno le da un nombre. Es Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, piedra, dureza, porque es el que será la base para fundar su iglesia. Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermanos de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges. Boanerges quiere decir hijos del trueno, explica Pabellones. Porque por la pinta y nerviosos formaron, o sea, eran muy, actuaban con mucha fuerza, eran baretechos. Y entonces ñande yara, oye, un bodejo, la gente verá.
Ombo dejo. Socio, vengo Boanerge. Ara sununcha, pepararás, amigo. Ara sununcha. Boanerges, hijos del trueno. Ustedes dos. Y justamente estos son los dos que cuando entran a un pueblo de Samaria, después, si no le querían recibir, le dicen a Jesús: Señor, ¿quiere que mandemos echar rayos del cielo sobre esta gente? Tomarnos vago, posible. Tranquilo. Pellillo coven de persona huere. Boanerges. Y así. Luego está Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago. Cada uno de ellos tienen una característica esencial y fundamental. Mateo, por ejemplo, cobrador de impuestos. Pero igual el Señor pasa, lo mira, le conoce, le entiende. Entonces le dice: Mateo, venga aquí. Mateo deja todo y lo sigue al Señor. Pero como decíamos, termina diciendo que también eligió a Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Quiere decir que la libertad, queridos amigos, es una libertad verdadera, porque el Señor nos elige a todos. En la medida en que respondemos, es como nosotros vamos a hacer lo que el Señor quiere, en la medida en cómo respondemos. Iscariote, en este sentido, se dejó llevar, ¿verdad?, por el mundo, y por lo tanto no pudo responder. Pero ¿por qué te pone aquí su nombre? Y porque muchos de nosotros también somos Judas Iscariote, para que nos demos cuenta. O le seguimos a Jesús, o nos comprometemos con Jesús, o si no, somos así como Judas Iscariote también. Que así sea. Que así sea.